Voy a grabar. Hola jóvenes, vamos a hacer el siguiente problema. Dice que un viscosímetro de plato y cono consiste en una lámina plana, que es un plato estacionario, el cual no se mueve dentro del viscosímetro, y un cono invertido, como vemos en esta figura, cuyo punta apenas toca el plato, es decir, que la punta apenas roza el plato para que este o el líquido cuya viscosidad debe medirse se coloca en la separación, es decir, en la separación entre el plato y el cono, y este se hace girar con una velocidad angular conocida y se mide el momento de torsión prácticamente del viscosímetro. Entonces, con ese momento de torsión podremos calcular la viscosidad del fluido. Vamos a ver que el valor de psi sub 0, que es este valor que vemos acá en el viscosímetro, es muy pequeño, es decir, que prácticamente es el ángulo que genera el cono con respecto a la horizontal del plato. Y es muy pequeño, y en aparatos comerciales vamos a ver que esto es igual casi a un grado. Entonces lo que nos pide es calcular la distribución de velocidad. Si nosotros miramos esta velocidad angular que se está generando o se está conociendo, es la velocidad prácticamente psi, o phi mejor dicho, no velocidad psi, es una velocidad phi que está girando alrededor del eje. Si yo pongo un eje coordenado acá, rectangular, voy a poner AY y a X como el radio, y vamos a ver que está totalmente girando alrededor del eje Y. Es como que tuviera un sólido en revolución con un ángulo para generar ese cono y que gire alrededor de él. Dice que utilicemos las aproximaciones recomendadas y determinemos una ecuación para calcular la viscosidad del fluido. Entonces, lo primero es elegir el sistema coordenado que vamos a utilizar. Entonces, si nosotros observamos que sería este un cono y no tenemos coordenadas cónicas, lo podemos modelar en coordenadas esféricas, ya que el plato está en reposo y el único que está girando es el cono. Entonces nosotros prácticamente la distribución de velocidad que va a estar en esta parte que voy a pintar en azul, que es en medio de las dos superficies sólidas, que está tocando una a la velocidad prácticamente, la velocidad phi, que sí se conoce, que sería la velocidad que se mueve ese plato, y la velocidad en el plato horizontal, que ya sabemos que está como reposo, está 0, y acá tenemos esa velocidad angular. Vamos a tener la distribución alrededor prácticamente, como dice acá, del radio y del ángulo θ. ¿Y por qué esos ángulos y estas coordenadas esféricas? Podemos observar nosotros que el cono lo podemos trabajar si nosotros nos ponemos o ubicamos en el eje Y en este punto positivo, donde vamos a variar prácticamente el ángulo θ, que es el ángulo que describe la trayectoria, esta trayectoria azul que estamos viendo acá, que va desde 0 a pi. Vamos a ver que nosotros podemos describir con esto un ángulo que al hacerlo prácticamente hacer revoluciones alrededor del eje Y, vamos a tener que ese ángulo lo que nos va a generar es esta circunferencia. Y si a esa circunferencia que estoy remarcando acá hacemos la variabilidad de un radio en las coordenadas en las coordenadas esféricas, lo que vamos a describir es esta superficie cónica, que prácticamente esa superficie tiene al ángulo θ constante, la variación de phi, y podemos describir a R, pero no el R del plato, sino que el R que tiene el ángulo, el radio
del cono, es decir, que prácticamente este sería como el vértice del cono, vamos a definir que cambia o varía. Ok, ¿qué se nos recomienda? Se nos recomienda que podamos ver a este pequeño diferencial que voy a coger ahora en rojo, este pequeño diferencial lo podamos ver en coordenadas cartesianas, como lo he escrito acá, en el ángulo o en el eje coordenado XY, y que podamos aproximar a que la altura de ese diferencial es una altura B, y que la velocidad que tenemos por encima de la placa, que sería la placa del cono, es una velocidad lineal v sub 0. Ok, entonces, como v sub 0 es una velocidad lineal, nosotros ya sabemos que para relacionar una velocidad lineal con un angular, este es directamente proporcional. Angular. ¿Y a qué es proporcional? Prácticamente la velocidad lineal es proporcional al radio que describe su movimiento. Entonces tenemos esta definición de el movimiento circular uniforme. Entonces podemos describir esto como, si miramos también a este radio como una función de y, vamos a ver que tenemos un ángulo teta, entonces y, que sería la función que tenemos en esta coordenada de propagación de velocidad, vamos a tener que esa y puede asumirse, como ya ve, está relacionada con el radio, ese grosor, mire, va a ir dependiendo del radio del cono, donde acá vamos a tener a un B, acá otro B, acá otro B, y va dependiendo si lo miramos en las coordenadas esféricas, y lo voy a pintar ahora de otro color, es decir que prácticamente lo que tenemos descrito es el vértice del cono con un ángulo. Si miramos los ejes coordenados, lógicamente vamos a medir ese ángulo desde este punto a este punto como teta. Todo esto que voy a pintar en verde es el cono, y vamos a ver que esos B que voy a pintar ahora en azul, miren, todos estos B son dependientes ¿de quién? Del radio y del ángulo teta. Por lo tanto, y va a valer r, que es la función que va a ir variando, va a ir tomando valores cuando r valga 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, r por el seno del ángulo mismo. Sí. Ahora, habíamos dicho nosotros que como no hay deformación de este cono, ese cono que tenía un ángulo sí, sub 0, miren, pero el ángulo es este ángulo complementario que tenemos acá. Y si nosotros sabemos que en este punto el ángulo teta equivale a 0 y en este punto el ángulo teta equivale a pi medio, entonces este ángulo que describe acá, nosotros lo podemos reescribir como una función de psi. ¿De qué manera? O una función de teta. Entonces, ¿de qué manera podemos poner esto? Si teta en este punto vale pi medios, teta es igual a pi medios, miren, si teta en este punto equivale a pi medios, yo tendría que quitar todo este ángulo, miren, restar todo este ángulo, que en sí es el ángulo phi 0, para tener mi ángulo teta sub 0, que sería el ángulo que tiene el cono del viscosímetro. Sí. Ok, entonces con estas conclusiones de difusión de coordenadas o de diferencia de coordenadas vamos a seguir. Ahora, otra cosa que daba el problema es que si miramos nosotros, que vamos a usar más adelante esa aproximación,
vamos a ver que si nosotros tenemos prácticamente senos, la función seno con ángulos muy pequeños que vayan menores o iguales a 14 grados, en este caso, vamos a ver que el seno de x va a ser aproximadamente igual a x. Porque vamos a ver que prácticamente cuando comienza la función seno, se vuelve una función casi lineal en ángulos muy pequeños, como que yo tenga a y igual a x. Pero ya después de 14, de un grado 14, va empezando a coger su curvatura, dejando prácticamente esa linealidad. Entonces vamos a también aproximar que la función seno es aproximadamente x, cuando tenemos seno de x igual a aproximadamente igual a x, siempre y cuando, miren, nuestros ángulos sean muy pequeños. Ok, ya habiendo hablado de todas las partes que vamos a usar y todos los cambios de variable también por las aproximaciones, empezamos a utilizar nuestras ecuaciones de variación. ¿Y qué ecuaciones de variación tengo acá? Lo explico. Tengo la ecuación de variación, la ecuación de continuidad, tengo la ecuación de continuidad, que es la que estamos conociendo ya, y también tengo la ecuación de variación, pero para una coordenada en específico. Si nosotros estudiamos bien o la distribución que hemos puesto, miramos que la velocidad que vamos a convertir es una velocidad en x en función de y. Por lo tanto, vamos a necesitar la ecuación de Navier-Stokes, sabiendo que la viscosidad es constante, de la velocidad en x, Entonces acá solo voy a hacer una variación de la ecuación de continuidad que he copiado del apéndice B del libro. Esta es la de y voy a colocar a la de x, que esta sería la de x. Bueno, puedo tomarla con una mejor definición. Recordemos que estas ecuaciones de variación las tenemos en el apéndice B, y las de coordenadas cartesianas, como las ecuaciones con densidad y viscosidad constante, las tenemos prácticamente en el apéndice B6. Acá tenemos la ecuación de velocidad, que esta sería la ecuación de velocidad o de movimiento, la ecuación de movimiento. Entonces empezamos con la ecuación de continuidad a hacer nuestras suposiciones. Vamos a hacer 0 esto por estar en estado estacionario. Vamos a ver que no hay velocidad en y ni hay velocidad en x. Por lo tanto, la velocidad, la derivada parcial de la velocidad en x con respecto a x va a ser 0. Es decir, que la velocidad en x no se va a distribuir en x. Y en la ecuación de movimiento, vamos a ver que vamos a hacer esta 0 porque estamos en estado estacionario. La velocidad de x con respecto al tiempo. La velocidad de x existe, pero por la ecuación de continuidad vemos que la variación de velocidad de x con respecto a x no. La velocidad en y no existe, por lo tanto, todo este término se va a hacer 0, porque 0 por cualquier número es 0 por cualquier función, aunque la variación de la velocidad en x con respecto a y exista, y vamos a ver que la velocidad en z es 0, y por lo tanto este término, que ya sabemos que la velocidad en x no varía en z. Vamos a ver cómo se trata de un viscosímetro, no de una caída de flujo por presión manométrica, la presión es 0 y la distribución de gravedad también. Y como vemos o como hemos visto, las distribuciones de velocidad va a ser con respecto a y. Por lo tanto, estas dos son 0. Dejándonos así en la ecuación de movimiento
la parcial, viscosidad por la parcial de la velocidad en X con respecto a Y. La segunda derivada parcial de la velocidad en X con respecto a Y, igual a 0. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial, que nos ha dado la ecuación de movimiento. Entonces hacemos, integrando dos veces, pasamos la integral de 0, es una constante, lógicamente porque su derivada es una constante. Entonces nosotros vamos a tener que la velocidad en X va a ser C1 entre viscosidad por la derivada con respecto a Y. Esta sería la primera integración. Y la segunda sería la primera. Y la segunda sería la velocidad en X igual a C1Y entre viscosidad más C2. Y esa sería prácticamente mi ecuación diferencial a resolver. Ahora, ¿qué tengo acá? Un problema. Voy a resolver con esta ecuación y tengo un problema de condiciones límite. Entonces comienzo. Tomando la figura que tengo acá, yo voy a decir mis condiciones límites son cuando Y es igual a 0, la velocidad en X es igual a 0, que estaría que en el plato, miren, en el plato que es estacionario. Y cuando Y es igual a B, la velocidad de X es igual a la B sub 0. De estas condiciones límite son las que voy a utilizar acá, en esta ecuación. Es decir, que tengo para Y igual a 0, velocidad en X es igual a 0, y para Y igual a B, la velocidad en X igual a B sub 0. Entonces voy a generar un sistema de ecuaciones que me va a quedar 0 igual a C1 por 0 entre viscosidad más C2, y lo otro, B sub 0 igual a C1 por B entre viscosidad más C2. Como vemos en la primera, nos dice que C2 es igual a 0. Entonces en esta ecuación hacemos C2 igual a 0, haciendo igual a C1 igual a B0, viscosidad entre B. Por lo tanto, nos vamos a ir ahora arriba. Por lo tanto, mi velocidad de X en función de Y va a ser igual, miramos acá, a velocidad 0, viscosidad entre B por Y. Sería, viendo la constante, velocidad 0, viscosidad por B, y todo esto multiplicado, damos la distribución, por Y entre viscosidad. Por Y entre viscosidad. ¿Qué vamos a tener acá? Se nos cancela la viscosidad. Y al final tenemos que la velocidad en X, función de Y, es velocidad en 0 por B por Y. Y esta sería nuestra distribución. Ahora, para hacer que esta distribución, o sea, las condiciones que teníamos de la velocidad angular, tenemos que empezar a hacer uso del análisis que tuvimos al inicio. Entonces vemos, teníamos las condiciones prácticamente de, acá vamos a tener condiciones que vamos a cambiar a la velocidad en X, la vamos a cambiar por velocidad en phi. Vamos a tener que cambiar esa velocidad sub 0 a la velocidad angular. Vamos a tener que cambiar esa v a función de psi sub 0, y vamos a tener que cambiar a y a una función nueva que tiene que ser una función de psi, no una función de psi sub 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá?
vamos a ver que la velocidad de x a velocidad de phi la vamos a cambiar directamente, pero la velocidad sub 0 sí que la habíamos definido. Por lo tanto, habíamos definido que la velocidad lineal iba a ser igual a r por la velocidad angular. En B, en el caso de B, como ya definimos este seno, este y r igual a seno de teta, entonces prácticamente lo único que vamos a hacer es que B, que es una constante, va a ser igual a r por el seno de psi sub 0. Y en el caso de y, como es una variable, no es una constante, nosotros teníamos que la relación de psi sub 0 con respecto a teta era teta sub 0 igual a pi medios menos psi sub 0. Entonces si quedara en función de teta, teta igual a pi medios menos psi. Por lo tanto, la función de psi sería pi medios menos teta. Por lo tanto, vamos a tener que esa y va a ser y igual a r por el seno de pi medios menos teta. Y así lo dejamos todo en coordenadas esféricas. Entonces, al final, la velocidad en phi va a ser igual a r por velocidad angular entre r por seno de psi sub 0, ya que esto es constante, por y, que sería r por seno de pi medios menos teta. Y usando que seno de x es aproximadamente igual a x para ángulos pequeños, que ya lo definimos, que eran menores o iguales a 14, entonces vemos que prácticamente nosotros podemos poner a la velocidad de teta, esto se cancela, como la velocidad angular por r, por paréntesis, pi medios menos teta sobre psi sub 0. Y esta sería mi distribución de velocidad. Y miramos que la velocidad en phi es función de r y de teta. Tanto del ángulo, y se puede ver prácticamente solo observando la geometría que teníamos, que era ese cono que variaba con un r, una función de r, que variaba con un ángulo teta, con respecto a este. Ok, ya teniendo la distribución de velocidad, se nos pedía que calculáramos prácticamente cómo iba a quedar, cómo podíamos medir la viscosidad en ese viscosímetro, una ecuación para eso. Y como decía en la teoría o en el problema, esa viscosidad se puede calcular con el esfuerzo o el torque que se le podía generar a ese. Y el torque, lógicamente, nosotros ya sabemos que es un producto cruz de un vector de palanca, que le voy a poner vector P, un producto cruz, por un eje de fuerza, un vector de fuerza. Pero si nosotros solo queremos la magnitud del torque, prácticamente vamos a decir que va a ser palanca por fuerza, donde la palanca de ese torque, si la analizamos bien, esa palanca se está dando prácticamente, esa palanca en el torque para sacar esa viscosidad es en el radio, en la función radio. Si vemos acá,
Esperen, tengo problemas con la pizarra, moviendo las figuras, voy a poner esta figura acá, y vemos que ese torque lo está haciendo con respecto a esta velocidad y está generando esfuerzo en el radio para que varíe con respecto a la fuerza, que sería el esfuerzo cortante por unidad de área. Sería por el esfuerzo cortante por esa área. Ahora, si miramos a esta fuerza, tenemos que analizar con la figura cuál es esa área cortante que acá teníamos prácticamente esa área que es este diferencial donde tenemos a R, delta R por delta phi. Es decir, tanto se está haciendo el esfuerzo con respecto al ángulo R para ver a esa fuerza que se genera en el esfuerzo cortante por ese ángulo phi. Entonces, al final vamos a tener que ese torque va a ser R por el esfuerzo cortante de la distribución de teta de la velocidad. Miren, se va a propagar en teta, propagación, y la velocidad característica, y por el área, que sería R por delta R por delta phi. Ahora, si vamos a las ecuaciones prácticamente que tenemos también en el apéndice B, y nos vamos, como les había dicho, hay ecuaciones respecto a los esfuerzos normales, a los II y a los esfuerzos IJ. Esos esfuerzos o esos esfuerzos cortantes los van a encontrar de la ley de viscosidad de Newton prácticamente en el anexo B1. Y en este caso voy a tomar el esfuerzo de las coordenadas esféricas, que lo encuentro en B1, lo voy a cortar y lo voy a pegar en esta zona. Sale, así se dice, TAD en español, Entonces, vamos a evaluar el esfuerzo cortante prácticamente, a decir, el esfuerzo cortante de teta, phi, y lo voy a evaluar en teta igual a teta sub 0. Entonces, sabiendo de que este teta es constante, no va a haber una variabilidad de la velocidad de teta con respecto a phi, por eso esto va a ser 0. Entonces, al evaluar este esfuerzo cortante, ya que solo estoy haciendo el análisis de este esfuerzo cortante, para sacar su función me queda menos la viscosidad seno de teta phi, de teta 0 digo, entre R por la derivada de teta con respecto a la velocidad en phi entre seno de teta sub 0. Y como seno de teta sub 0 es una constante, sale de la diferencial seno de teta sub 0, 1 entre R, cancelando este, y haciendo la derivada de teta con respecto a la distribución de velocidad. Ya habíamos visto que la distribución de velocidad era omega R, voy a pintar en rojo, omega R por pi medios de menos teta sobre psi sub 0. Esta era la distribución de velocidad que teníamos. Miren, omega R por pi medios menos teta por psi sub 0. Entonces, haciendo esta derivada con respecto a teta, lo que nos va a quedar es menos la viscosidad entre R. Prácticamente, si yo hago la derivada, tenemos la derivada de una constante, que sería, si hacemos el producto,
este producto de acá, pintado en rojo, tenemos omega R por pi medios por psi sub 0 menos omega teta por omega R sobre psi sub 0. Entonces, la derivada de una constante es 0 y la derivada de teta sería 1, ¿verdad? Entonces tenemos acá prácticamente a menos omega R por psi sub 0. Por lo tanto, este esfuerzo cortante va a ser viscosidad, la velocidad angular entre sí. Este sería nuestro esfuerzo cortante. Y al tener ese esfuerzo cortante, vamos a tener que el torque va a ser R por viscosidad por la velocidad angular por psi sub 0 R de phi. Y ya con esto podemos hacer la integral de área, donde nos va a dar torque y hacemos los límites de integración de viscosidad, velocidad angular por psi sub 0 R cuadrado de R de phi. Y vamos desde 0 a R y de 0 a 2pi. Como miramos, y lo voy a pintar acá, teníamos nuestro plato con nuestro cono que estaba girando. Entonces teníamos prácticamente que es de acá a acá el fluido iba a valer de 0 a R y todo el torque del fluido iba de 0 a 2pi. Por lo tanto, al hacer esta integral lo que tenemos es viscosidad, velocidad angular por R a la 3 por 2pi entre psi sub 0 por 3. Y reordenando toda esa ecuación, nos queda 2 tercios de pi, 2 tercios de pi por viscosidad, la velocidad angular, R a la 3, y todo esto sobre el ángulo psi sub 0. Entonces, despejando para la viscosidad va a ser igual a el 3 medios del torque, velocidad angular, 3 medios del torque por psi sub 0, y todo esto entre velocidad angular por pi entre R a la 3. Y con esta ecuación podemos determinar la viscosidad del fluido.